Cantares, capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Estamos meditando acerca de la iglesia del arrebatamiento, la iglesia que se irá con Cristo. Y hermanos, pensando en esto, sabemos que el arrebatamiento cada vez está más cerca. Estamos viendo, y siempre que hablamos acerca del arrebatamiento, es que es tan importante ver cómo las profecías se están cumpliendo de una manera tan increíble en todas las áreas, en todos los aspectos. El Señor nos llama y el Señor nos dice que Él pronto viene por su iglesia. Y esa iglesia es una iglesia que tiene su corazón encendido para el Señor. Como vimos las características del humo, sabemos que el origen del humo es el fuego. Y la iglesia que se va en el arrebatamiento de Cristo es una iglesia que tiene su corazón encendido para Él. Esa iglesia va al encuentro del amado que viene a sacarla de este desierto peligroso y terrible y la lleva a reinar por la eternidad. Ojalá que usted esté incluido y que yo esté incluida en ese momento precioso, en ese momento glorioso que podría ser hoy mismo. Y qué lindo sería que fuera este mismo momento, el momento del arrebatamiento de la iglesia. Pero en este versículo 6 vemos que la iglesia está descrita aquí como una iglesia, como una columna de humo, pero esa columna de humo está saturada de exquisitos aromas para el Señor, aromas fragantes. Sabemos que el mundo hiede a pecado, hiede a inmundicia, a rebelión, a falsedad, a hipocresía, a mentira, a tanta inmundicia, hermano. Pero la iglesia de Cristo tiene primeramente el aroma de la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. La iglesia tiene una fragancia única que la diferencia del mundo y que la diferencia de las religiones de este mundo. En el mensaje anterior meditamos qué significa sahumada en mirra, y hoy con la ayuda de Dios vamos a meditar en la siguiente parte del versículo. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Me voy a enfocar sahumada en incienso. Como ya sabemos varios de nosotros, el incienso era utilizado en el culto para Dios en el Antiguo Testamento. El tabernáculo de reunión y el templo posteriormente estaba formado de tres partes: el atrio, que era donde se ofrecían todos los sacrificios por el pecado, ahí podían entrar todos los judíos; el lugar santo, donde ya entraban solamente los sacerdotes; y hermanos, estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Ahí estaba el arca del pacto, y ahí se manifestaba la presencia del Señor. Para entrar al lugar santísimo había una cortina, y hermano, justo antes de esa cortina, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar de incienso. Ese altar de incienso era santísimo delante de la presencia del Señor. Allí solamente el sumo sacerdote Aarón quemaba incienso todos los días, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Y el humo de ese incienso aromático, ese humo llegaba al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Todo esto lo leemos en Éxodo 30 y más adelante vamos a leer unos versículos. Pero hermano, uno puede ver qué tan importante era el incienso en el culto al Señor. Solo ese sumo sacerdote podía quemarlo. Y hermano, solo una vez al año el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con un incensario, quemando ese incienso puro, ese incienso santo. Cuando hacía expiación por todo el pueblo, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con ese incensario y quemando ese incienso puro, ese incienso santo. Cuando uno mira en la palabra del Señor todo esto,
Nosotros sabemos que todo lo del Antiguo Testamento es tipo o figura del Nuevo Testamento. Ahora usted y yo, los verdaderos hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Y ahora, como dice en 1 de Pedro 2:9, que sin duda usted se sabe de memoria, ya los más antiguos lo saben, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Así que ahora, hermano, ya no es solo el sumo sacerdote Aarón el que podía quemar incienso. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, ahora también somos real sacerdocio, y todo por la sangre preciosa de Cristo. Ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Podemos entrar hasta el lugar santísimo, y lo vamos a leer más adelante, y podemos quemar incienso agradable al Señor. Pero ahora, hermano, no es un incienso como lo queman en las diferentes religiones. Ahora en la palabra de Dios se nos explica que nuestra oración, la oración de cada santo, la oración de cada hijo de Dios, es como ese incienso aromático de olor fragante para nuestro amado Señor. Y vamos a leer 3 pasajes que nos hablan acerca de esto. Leamos en el libro de los Salmos. En el Salmo 141, versículo 2. David, este es un salmo de David, pero David de alguna manera entendió esto, cómo la oración era de tanto valor para Dios. Porque allá en el libro de Éxodo el incienso era santo, santísimo, dice ahí. Y cómo nuestra oración puede ser tan agradable delante de Dios, tan santa delante de Dios. Mire, Salmo 141, 2. David decía esto, oraba de esta manera: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nuestra oración como el incienso. Entonces, cuando vamos entendiendo ya este pasaje de Cantares, dice que la iglesia está sahumada en incienso. La iglesia de Cristo que se va en el arrebatamiento es esa iglesia que ora, es esa iglesia que, hermano, se presenta delante de la presencia del Señor. Cuando usted ora a Dios, no sé si usted hoy oró a Dios de alguna manera, tal vez oró en la mañanita, tal vez oró cuando iba de camino al trabajo o al negocio, tal vez oró en sus quehaceres de la casa, tal vez oró, hermano, aquí en la iglesia. Pero cada vez que nosotros ofrecemos a Dios nuestras oraciones, esas oraciones, tal vez para la gente puede ser algo tan simple, pero delante de la presencia del Señor, esas oraciones que hacemos con todo nuestro corazón son como un incienso, son un perfume delante de la presencia de Dios. Mire qué amor el de Dios para nuestras vidas, hermano. Tal vez usted le habla a alguien y a la gente, ¿qué le importa lo que usted dice? O tal vez usted le habla a alguien y la gente se aburre de oírlo. O tal vez la gente dice: ay, viene este y viene esta, ya viene a hablar, ¿saber qué? Pero mire que para Dios nuestras oraciones, lo que le decimos, nuestras palabras, sea tan agradable. Qué amor el de Dios, qué misericordia la de Dios. Y todo esto es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque, hermanos, sin esa expiación, sin nosotros ser lavados y limpiados, nuestras oraciones no valdrían nada, vendrían de un corazón inmundo, sucio, manchado, apartado de Dios. Pero hoy, por la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos. Leamos también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Aquí ya está más claramente, mire cómo la palabra de Dios es tan clara. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero con mayúscula es Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y leamos juntos la parte final, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Aquí ya está más explicado. Ahí ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sus oraciones, hermano, mis oraciones, llegan delante de la presencia de Dios como incienso. Leamos también en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo, leamos juntos lo que sigue, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y qué precioso ver cómo el Antiguo Testamento solo era una figura de lo que realmente es la realidad en el Nuevo Testamento. Y vemos aquí cómo allá en el cielo hay un altar y ahí está el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sus oraciones, hermano, mis oraciones, esas oraciones que tal vez nadie las ha escuchado, ninguna persona tal vez en esta tierra las ha oído, esas oraciones que tal vez en algún momento el diablo te ha metido en la mente, es que Dios no te escucha, Dios no te oye, pero si eres santo del Señor, si has sido redimido con la sangre de Cristo, si eres perdonado, el Señor escucha tu oración, el Señor oye nuestra oración, pero hermano, no solo la oye, Él se deleita en nuestras oraciones, son de olor fragante delante de la presencia de nuestro dulce y amante Salvador. Mire qué importantes son nuestras oraciones para Dios, son ese incienso. Muchas veces, como iglesia del Señor, estamos tan lejos de la presencia de Dios que si hablamos en un sentido figurado, tal vez solo llegamos al atrio del templo, tal vez solo llegamos a la parte exterior del templo donde se ofrecen sacrificios y holocaustos. Tal vez, hermanos, muchas veces nos quedamos solo con esa salvación que el Señor nos ha dado, pero no disfrutamos todo lo demás, todo lo que Él quiere y tiene para nuestras vidas. No aprovechamos que Cristo nos abrió un camino nuevo hasta el lugar santísimo. Nosotros podemos entrar al atrio, podemos entrar al lugar santo, podemos quemar incienso delante de la presencia de Dios, podemos estar en el lugar santísimo, podemos deleitarnos en su presencia. Y como leíamos hoy, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hoy ya no vemos de lejos el lugar santísimo. Hoy ya no, hermano, somos solamente espectadores. Hoy podemos entrar a su misma presencia y quemar ese incienso agradable para el Señor. Muchas veces nuestro altar de incienso se está apagando. La amada iglesia, por la que Cristo viene, dice la palabra, está sahumada en incienso, o sea, tiene ese olor fragante a incienso. Es una iglesia que ora a su Padre Celestial. Y hermano, meditando en esto, y como hemos estado meditando, cómo necesitamos ese espíritu de oración y de gracia en nuestras vidas. Porque hermano, cuando uno escucha mensajes así, realmente da deseo de orar. Uno dice, ala, qué especial que yo oro, parece que no está pasando nada, pero allá en la presencia del Señor está llegando ese incienso, está llegando ese aroma fragante para nuestro Dios. ¿Qué olores a inmundicia han de llegar de este mundo pervertido y sucio, hermano? Pero que llegue ese incienso de su amada iglesia, que llegue ese incienso suyo y ese incienso mío. ¿Cómo necesitamos aprovechar el alto privilegio que tenemos de poder hablar con Dios? Pero hermanos, quiero enfocarme en esta noche, así brevemente, en las características de ese incienso. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 9, para empezar. Dice, no ofreceréis sobre él, o sea, sobre el altar de incienso, no ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Primero, no se podía ofrecer un incienso extraño. Fíjese, hermano, que debía ser el incienso genuino, que Dios mismo dio las características y que debía contener ese incienso, y nadie más podía hacer un incienso semejante. Hoy podemos ver cómo en todas las religiones hay rezos y hay oraciones,
Los musulmanes, por ejemplo, oran 4, 5, 6 veces diariamente, tienen hasta el nombre de la oración y tienen el horario. Y hermano, esas personas increíblemente en donde se encuentren, por ejemplo, la oración de las 12, si ellos están haciendo un negocio importante y les llega a las 12, ellos se salen y se postran y hacen su rezo. Donde ellos se encuentren en cualquier parte del mundo, ellos tienen sus horarios para ofrecer sus rezos. Sabemos, por ejemplo, de la religión católica, ellos tienen el rezo a María, el rosario, el rezo del Padre Nuestro, la oración del ángel de la guarda y otros más rezos que ustedes conocen, porque la mayoría de ustedes salió de esa religión. Pero en el libro de Mateo 6, que no lo vamos a leer hoy, leámoslo porque algunos probablemente no lo han escuchado. Allá en Mateo 6 se nos habla de que no usemos vanas repeticiones. Dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hermano, eso es en las religiones. Se aprende una cantidad de rezos aprendidos y por esa palabrería se piensa que seremos escuchados. Pero nosotros ya sabemos y entendemos, hermano, que nuestras oraciones son escuchadas y que nuestras oraciones llegan delante de la presencia de Dios, pero no porque creamos en alguna religión o no porque seamos gente bien educada o porque seamos gente moral, sino sabemos por qué. Y ya lo dije al inicio de este mensaje, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque hemos sido hechos dignos de entrar ante la presencia del Señor. Así que hermano, ya no ofrecemos un incienso extraño, estamos ofreciendo un incienso agradable delante de la presencia del Señor. Él no acepta inciensos extraños, Él no acepta ritos, rezos, oraciones, que se hacen con la fe en una religión o en un líder religioso o en un ser mortal o en alguien que ya murió, sino por la fe en Cristo. Pero volviendo allá a Éxodo 30, versículo 34, dice Éxodo 30:34, dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Aquí está hablando del nombre de diferentes especias aromáticas. De todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Repito, pensemos el valor que Dios le da a nuestra oración. Si el incienso en el Antiguo Testamento era cosa sagrada, era cosa santísima, veamos cómo nuestras oraciones son percibidas delante de Dios. Es algo santo, es algo puro, es algo agradable para Él. Pero enfocándome en el versículo 35, la parte final dice que ese incienso debía ser bien mezclado, puro y santo. Los cristianos, aunque ya somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, muchas veces presentamos una oración manchada, una oración con malas mezclas, y es importante meditar en esto. Vamos a meditar un corto tiempo acerca de esto, que es algo práctico para nuestras vidas. Por ejemplo, número 1, oración mezclada con pecado sin arrepentimiento. Es increíble, pero muchos creen que no importa la forma en que se vive, se puede orar con libertad porque Dios oye. Yo he escuchado mucha gente decir, yo vivo en pecado, pero igual yo oro a mi Dios, yo oro a mi papaíto lindo. Como quien dice, no estoy tan mal, yo aunque estoy en pecado, pues yo oro. Pero hermano, bíblicamente no es así.
Y estamos en un tiempo en el que en la misma iglesia de Dios a nivel mundial se está moviendo una creencia así. Y por eso usted mira cómo incluso la oración se ha vuelto un negocio. Trae tu ofrenda y oramos por ti. Trae tu ofrenda o haz pacto con Dios y Dios va a oír tu oración. Ya no importa si te arrepientes, no importa si vives en pecado, no importa cómo vivas. Hermano, todo es un negocio. He estado oyendo que en el occidente de aquí de Guatemala, incluso hay gente que cobra por ayunar. O sea, yo le puedo cobrar a usted y usted me dice, bueno, hermana Lynn, hágame favor, me hace favor de ayunar un día por mí. ¿Está bien? Unos 100 quetzales y con gusto ayuno por usted. Y hermano, eso se ha vuelto ya un negocio bastante reconocido en el occidente de aquí de Guatemala. Ojalá que usted no me vaya a resultar ahí cobrando por ayuno. Pero mire, eso se está moviendo. Ya la oración ya no se mira como Dios la ve. Pero veamos en la palabra de Dios, no es, hermano, porque estemos viviendo en pecado, espero. Y si alguien está viviendo en pecado, pues debe arreglar su vida con Dios, debe tener un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es solo llorar, el verdadero arrepentimiento es cambiar de actitud, pedirle perdón a Dios y cambiar de actitud. Pero leamos unos versículos, vamos al Salmo 66, 18 al 20. Mire, este salmista conocía realmente a Dios. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano, sea un pecado público, sea un pecado visible y notorio, o sea un pecado en lo privado de nuestras vidas, donde nadie ve, donde nadie sabe, si en mi corazón tal vez está ese pecado y nadie lo ve, ese es un estorbo para que el Señor oiga nuestras oraciones. Como hemos leído muchas veces allá en Isaías 59, el Señor habla claramente, vuestro pecado ha hecho separación. El pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios para que Él no oiga. Esto, hermano, pocas veces está siendo enseñado y usted y yo necesitamos escuchar esto, porque el incienso debe ir puro, no debe ir mezclado con cosas que no le agradan al Señor. El llamado de Dios para usted y para mí es vivir en un autoexamen continuo y un arrepentimiento continuo, porque es necesario estar a cuentas con Dios. Hoy miles de personas están siendo engañadas, miles de personas, hermano, no importa cómo vivas, pero ven y aquí oramos por ti. No, necesitas arrepentirte, necesitas ponerte a cuentas con Dios, necesitas ordenar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y Dios escuchará tu oración. Fíjense que muchas veces Dios en su infinita misericordia responde a las oraciones, y eso es lo que muchas veces la gente malentiende. Pero si a mí Dios sí me oye, pero si a mí sí Dios me responde, Dios me escucha. Pero sabe, la Biblia es tan clara. Dios en su misericordia y en su paciencia, a veces aún cuando yo vivo en pecado sin arrepentimiento, Él me responde. ¿Sabe por qué lo hace? ¿Sabe cuál es el fin de Dios? Es guiarnos al arrepentimiento, y eso lo dice su palabra. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Todo esto es importante que lo escuchemos, que lo practiquemos. Pero hermano, también es importante porque muchas personas se le van a acercar a usted con dudas, con preguntas, y tenemos que saber qué responder con base bíblica, ¿no? Yo pienso, ¿usted cree que Dios me oye y yo viviendo en pecado? Pues yo pienso que sí, usted. No, hablarle como la palabra de Dios dice. Mire, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Ay, es que Dios es tan misericordioso, hermano. Es que lo que Dios no quiere es que las almas se pierdan. Es que su principal interés es el alma de la gente. Y muchas veces la gente, aún en rebeldía, aún en dureza, aún con una vida fuera de la voluntad de Dios, aún practicando el pecado, Dios oye la oración y Dios responde la oración. Pero aquí claramente se le habla al ser humano y le dice: pero tú no te das cuenta, menosprecias tú esas riquezas de su benignidad, porque, hermano, es que Dios es tan benigno. Dios no es como nosotros. Si Dios fuera como nosotros, ¿qué tiempos usted y yo estuviéramos ya en la condenación eterna, hermano? Él ha sido tan benigno, Él ha sido tan misericordioso, Él ha sido tan paciente. Dice: menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esa paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, arrepentimiento no es llorar. Mucha gente piensa que arrepentirse es llorar y por eso siguen sus vidas así. O sea, se dan una lloradita en un templo o en la casa, pero no hay cambio de actitud. Y por eso es que las almas se están perdiendo. La gente se está perdiendo aún entre las cuatro paredes de los templos, porque solo tienen un culto religioso, pero no hay arrepentimiento. Y, hermano, una oración así, mezclada con pecado, no es agradable para Dios. Les voy a leer Proverbios 15:8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Los impíos pueden ofrecer sacrificios, pueden ofrecer oraciones, pero aquí dice que es abominación a Dios porque es algo mezclado con pecado. Pero mire que dice: mas la oración de los rectos es su gozo. Gloria a Dios, hermano. Dios se goza en su oración, Dios se goza en mi oración. Que Dios nos conceda realmente vivir en ese autoexamen continuo, en ese arrepentimiento continuo, ordenando nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que yo siento, no de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a la palabra de Dios. Como dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ¿cómo se manipula a las masas? ¿Cómo se manipula a la gente? Viviendo en pecado. Aún pastores, hermano, tristemente en la actualidad se ha sabido de pastores con grandes auditorios, con grandes templos, principalmente en Estados Unidos, que a los años se les ha encontrado que han estado practicando el pecado, que han tenido un amante por años. Y ellos están orando en los templos, orando incluso por la gente, predicando, pero practicando el pecado. Y, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios es santo, y que Dios nos ayude, porque su palabra es lámpara para nuestros ojos, su palabra es luz para nuestros ojos. Usted quiere ofrecer un sacrificio agradable para Él, usted quiere ofrecer incienso agradable para Él, que no vaya mezclado, manchado de pecado. Ordenemos nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Vivamos en un autoexamen continuo, humillémonos delante de Él, arrepintámonos y vayamos en ese continuo perfeccionamiento, porque, hermano, eso es lo agradable para Dios. Número 2, la oración mezclada con orgullo, con soberbia, con altivez, con autosatisfacción. Hace poquito leíamos la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 17. Usted sabe esa historia. Aquel fariseo se presentaba delante de Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aún como ese publicano. Ese hombre se sentía superior a los demás. Ese hombre no sentía la necesidad de Dios. En ningún momento le dice a Dios: Dios, te necesito. Él se sentía autosuficiente, él se sentía superior, él estaba lleno de orgullo y de soberbia. Pero, hermano, Dios no escuchó esa oración no llegó como olor fragante delante de Dios. Pero ya estaba el publicano golpeándose el pecho: Dios, arrepentido, sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice que él se fue justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
cómo debemos examinar nuestras oraciones, que no vaya manchada de pecado, que no vaya manchada de orgullo, de soberbia, de altivez, de autosuficiencia, que no vaya manchada y mezclada con malas intenciones. ¿Cuántas malas intenciones pueden haber en la oración? Por ejemplo, Jesús nos habló, y no estoy leyendo textos porque, hermano, el tiempo se me fue demasiado rápido, pero una oración mezclada con malas intenciones no es agradable para Él. Jesús habló allá en Mateo 6 de los fariseos que oraban para ser vistos de los hombres. Ese es solo un ejemplo, pero cuántas intenciones pueden haber en nuestro corazón que no son agradables. Tal vez ser vistos por los demás, ser aplaudidos, ser alabados, o tal vez, hermano, de alguna manera, ¿sabe? Hay lugares donde he sabido que entre los hermanos, en medio de la oración, se empiezan a atacar unos a otros y empiezan a tirarse indirectas unos a otros. Hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Pero ¿cuántas veces pasa eso? Aparte es que hay gente maliciosa que todo lo malinterpreta y que todo siente que es un ataque directo, pero eso ya es por orgullo. Pero estoy hablando, hermano, de realmente malas intenciones. Dios conoce nuestro corazón, Dios es fiel, porque fíjese, es importante que nosotros estemos bien y estemos a cuentas con Dios, porque muchas veces nosotros mismos nos podemos sentir acusados por algo que no es real. Por ejemplo, en ese pasaje de Mateo 6, yo en mi adolescencia muchas veces me sentía acusada. Es que yo no quiero que me miren porque ¿qué van a pensar? Que para ser vista de los hombres. Y, hermano, yo entraba a orar pero con una pena y me hincaba hasta atrás porque iban a pensar que era una farisea. Hermano, puro orgullo, porque ¿qué nos importa lo que la gente piense de nosotros? Amén. Usted no pensaba que iba a decir la gente si me emborracho, pero nosotros, hermanos, somos tan orgullosos, tan soberbios, tan necios, tan torpes, que no entendemos. Y muchas veces hasta nos acusamos, pero no, Jesús aquí hablaba de la intención del corazón. Usted puede orar con libertad y que no le importe qué van a decir los demás, si para los demás usted nunca va a quedar bien. Si usted no ora, ay, qué carnal el hermano, tal vez usted ya oró unos sus 5 horas por allá, digamos, ¿verdad? Y no lo miran orar, uy, ese tan carnal. Y si lo miran orar con fervor, uy, ese tan hipócrita. Usted con la gente nunca va a quedar bien. Usted piense en Dios, y si usted ora con fervor, pues gloria a Dios. Y si usted ora callado, pues gloria a Dios. Y si usted, pero, hermano, todo hagámoslo para Dios y examinándonos a nosotros mismos. Usted no examine a la gente. Usted ya hasta sabe las intenciones de los demás, como que usted fuera Dios. Usted no es Dios. Así que, hermano, lo importante es nuestra relación personal con Dios. Pero ¿cuántas veces nuestra oración puede ir mezclada con malas intenciones? Otras veces puede ir mezclada con malas actitudes en nuestro propio hogar. Leamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Recordemos, el tema de hoy es esa iglesia sahumada en incienso, y estamos hablando que una de las características del incienso es que era santo, era sagrado delante de Dios, pero era puro y sin mezclas. Pero aquí estamos estudiando malas mezclas. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo, no tengan estorbo. A Dios no lo impresionamos, hermano, con nuestras oraciones, tal vez muy bonitas y muy poéticas. A Dios yo no lo voy a impresionar con una oración, hermano, que parece que voy a sacar fuego de la boca. Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra forma de vida. ¿Cómo necesitamos ir en ese perfeccionamiento? Este mensaje no es para que usted se vaya acusado y diga: ay, entonces mejor ya no voy a orar. No es para esto. Es para que vayamos animados y digamos: no, yo quiero que mi oración sea como un incienso agradable delante de Dios. Yo quiero limpiarme de toda mezcla que no es agradable delante de Dios. Que mi oración sea así fragante, sea aceptable delante de su presencia. Pero mire, dice que se le dé honor a la mujer como a vaso más frágil.
Hermano, ¿cuántas veces fallamos en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa? Usted se va a admirar de esto que le voy a contar, pero yo me asusté una vez, la primera vez que fui a una iglesia en Quiché. Mire, hermano, pero eran las generaciones más antiguas. Los esposos estaban sentados en las sillas del templo y las hermanitas sentadas en el piso, hincaditas, todo el culto. La mujer humillada en el piso y los hombres bien sentados. Esa era la cultura. Gracias a Dios eso ha ido cambiando, como ha costado, pero ha ido cambiando. Gracias a Dios aquí no, pero tal vez algún esposo quisiera tener a la esposa ahí hincada, castigada con tapitas en las rodillas. Pero mire, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿cómo estaremos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo será nuestra forma de vida delante de la presencia de Dios? A veces se trata a la mujer como que fuera un tronco viejo, hermano. Ya solo falta que se le patee, solo porque ya somos cristianos no las pateamos. Y yo como que yo fuera esposo, no las patean. Pero esa puede ser una mala mezcla, orar, pero con una forma de vida que deja mucho que desear. Escuchaba de un testimonio de un hermano muy usado, no aquí en Guatemala, si no recuerdo mal, creo que en Estados Unidos. Un hombre, hermano, que en el altar, este hombre, según he oído el testimonio, parecía muy ungido. Y una señora estaba sentada a la par de la esposa y le dice: ¡ah, la dichosa usted! ¿Qué se siente vivir con un hombre así de ungido, así de santo? Y la señora le dijo: mire, ni yo lo conozco. Ese es solo el que está ahí en el altar, cuando se baja es otro. Imagínense, hermano. Y es cierto, realmente, hermano, como les digo, a Dios, a Él sí no lo impresionamos. A Dios, usted cree que a Dios, usted tal vez se puede impresionar de mí en algún momento, pero Dios conoce mi vida, Dios conoce mis acciones, Dios conoce mis actitudes. A Él es al que yo le voy a dar cuenta. Pero los humanos nos dejamos llevar muchas veces por lo que vemos o por lo que oímos. Pero hermano, que nuestras oraciones no vayan mezcladas con una vida que deje mucho que desear, con un carácter desenfrenado, con una vida injusta, practicando la injusticia delante de Dios. Aquí dice que se trate a la mujer dándole honor como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y se le habla así al hombre, ¿por qué? Porque el hombre por naturaleza es tosco. Las mujeres no los podemos comprender definitivamente y nunca los vamos a entender, ni los hombres van a entender a las mujeres. Y ese es el gran lío. Hasta hay un libro que dice: los hombres son de Marte y las mujeres de Júpiter. No sé cómo es ese libro, pero es así. El hombre es de una naturaleza y la mujer es de otra naturaleza. Las mujeres, hermanos, somos re lloronas. Estamos enojadas, lloramos. Tristes, lloramos. Cansadas, lloramos. Todo. En cambio los hombres no. Somos de características completamente diferentes. Y Dios le habla así al hombre por lo mismo, porque es tosco. Pero aquí se habla tan claro: tratar a la mujer dándole honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad que queremos, como dice el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso? Entonces quitemos esas mezclas con la ayuda de Dios, y esa misma oración, o sea, esa misma necesidad nos va a llevar a la oración: Señor, obra en mi vida, Señor, obra en mi carácter, Señor, cambia mi forma de vida. Porque no crea que esto es solo para el esposo. ¿Usted cree que una esposa mandona, ahí está tu comida, cométela si querés, y si no te toca más? Y después con las manos levantadas, Padre Santo, ¿usted cree que delante de Dios esa oración va a llegar? ¿Será que esa oración no tiene estorbo, no tiene mala mezcla? Tiene mala mezcla, hermano. Y mire, increíblemente, pero hay mujeres que casi que le pegan al esposo, y cristianas. Entonces todo eso es para nosotros, esto es para nosotros, es para nuestra vida diaria, es para que nuestra oración llegue como incienso delante de la presencia de Dios. ¿Todos fallamos aquí? Sí. ¿Somos seres humanos? Sí. Pero Dios quiere llevarnos en ese proceso de perfeccionamiento. Gracias a Dios
por la sangre de Cristo, porque si no olvides, hermano, pero ni la puntita de nuestra oración podría llegar ante la presencia de Dios. Es por la sangre de Cristo, pero aquí no se nos habla de que esas mezclas pueden estorbar nuestra oración. Sigamos leyendo, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantar manos era la actitud que se hacía para la adoración y para la oración. Aquí dice que oremos en todo lugar, o sea, podemos quemar ese incienso aromático en todo lugar, hermano. ¿Cómo se mirará? ¿Cómo será eso? Póngale que usted va en el bus y ahí en su corazón va orando. ¿Cómo va ese incienso ante el trono de la gracia? Y que es fragante delante de Dios, que es precioso delante de Dios. Pero aquí se nos habla de una mala mezcla. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, pero no solo los hombres, las mujeres también. Aquí está hablando en general, que oremos en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, ese carácter descontrolado, sin ira ni contienda. Mire cómo la contienda muchas veces se vuelve parte normal de nuestra vida. Por todo peleamos, por todo alegamos, por todo discutimos. Como les he puesto ejemplo, a veces por cosas que ni siquiera valen la pena, hermano, ni siquiera tienen una trascendencia. Por ejemplo, ahí va esa mosca es verde. No, esa mosca es negra. No, es verde. Ya te dije que es negra. Y hermano, por algo así, hasta por algo así se puede dejar de hablar y se puede empezar a contender. Sí, vos siempre quieres tener la razón, que no debe. Por algo que no importa, que realmente no importa. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Señor, que suba mi oración delante de ti como el incienso. Por eso, hermano, de verdad, el ratito que estamos, que por ejemplo yo que estoy aquí y las 24 horas que estoy allá afuera, o el ratito que estamos hincados delante de la presencia de Dios, Dios quiere que tengamos ese autoexamen continuo, ese arrepentimiento continuo, porque aquí no hay santos. Yo no soy santa, hermano, usted tampoco. Todos vamos en esto, pero que al menos lo deseemos y que vayamos con la ayuda de Dios, que nuestra vida vaya siendo transformada para que esa oración realmente suba delante de Dios con olor fragante, con olor fragante. Mire, yo no sé por qué Dios me ha concedido ver muchas cosas que yo estoy segura que muchas personas tal vez se confundirían. Por eso, de verdad, les digo, yo no me impresiono por gritos, ni por saltos, ni por nada, hermano. Es que de verdad la forma de vida es lo que realmente impacta, es lo que realmente da testimonio. Como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, sus frutos. Eso es lo que realmente importa. Usted no me conoce a mí, usted no sabe cómo vivo yo. Yo no sé exactamente cómo vive usted. Yo le miro aquí sus caritas bien bonitas, bien pacíficas, tranquilos, pero no sé cómo es su diario vivir. Pero Dios sí lo sabe, y lo que Dios quiere es que vivamos así, en ese autoexamen, en esa vida que agrade a Dios, para que nuestras oraciones también sean agradables para Dios. Sigamos leyendo el 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, o sea, con vergüenza, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Olvídese, hermano, esto ya no se cree. Usted ha visto cómo en la actualidad hay mujeres que se llaman pastoras, que nosotros no creemos en el ministerio de la mujer como pastora, como profeta, como cosas así. La Biblia no lo enseña así. La mujer siempre tiene que estar bajo sujeción. Pero, hermano, se mira que ahora hay pastoras, por ejemplo, o apóstolas en minifalda, con grandes escotes, provocativas, en un altar, hermano, en un altar, enseñándole a la gente. Imagínense los pobres hombres que son tan dados a la vista y que son tan dados, que son tan propensos a eso, y en el mismo templo ser tentados. Pero, hermano, no solo ellas, o sea, todas nosotras en nuestra diaria forma de vida debemos vestirnos con ese pudor, con esa vergüenza,
para que nuestras oraciones realmente sean agradables delante de Dios. Imagínense yo provocando la mirada de los hombres, provocando a los hombres al pecado, y después, Señor, te adoro, Padre. ¿Cómo mirará Dios eso? Las mujeres necesitamos vernos al espejo, ver cómo se mira nuestra ropa, o preguntarle al esposo, al hijo, a alguien: mira, esto no está muy apretado, mira, esto no se trasluce mucho, mira, ¿qué opinas de eso? A mí que nadie se meta conmigo, es mi cuerpo. No, hermano, somos templo y morada del Espíritu Santo. Que esa oración salga de un corazón santo, de un corazón puro. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25. Otra mala mezcla. Mateo 5, versículo 23 al 25. Estos son solo ejemplos, hermanos, serían muchos ejemplos, pero dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, pensemos, si traigo mi incienso a ese altar, mi oración, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estar a cuentas con Dios y estar a cuentas con nuestros semejantes, eso es importante delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados, y eso se habla continuamente. Y aquí se nos habla de que si yo me acuerdo, si yo voy a presentar algo delante de Dios, pero me acuerdo que hay alguien que tiene algo contra mí, debo ir y reconciliarme. Eso de las reconciliaciones, eso ahora ya no existe, olvídese, hermano, eso ya ni se menciona. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo. Dios pide que dejemos a un lado ese orgullo, esa soberbia: yo eso no lo voy a perdonar nunca, yo que no sé qué, yo que no sé cuánto. Que perdonemos de corazón, que nos reconciliemos de corazón, porque, hermano, solo así nuestras oraciones no van a tener estorbo, solo así nuestras oraciones van a llegar en olor fragante delante de Dios, sin mezcla. Imagínense una oración para Dios mezclada con odio, mezclada con ira, mezclada con enemistades. Y, hermanos, somos humanos y nos cuesta. Las relaciones sociales son difíciles, las relaciones entre seres humanos son difíciles. Sí, ay Dios, hermanos, si no somos monedita de oro, tenemos nuestras áreas, tenemos cosas que tal vez a otros no le caen bien, somos tan diferentes todos, tan diferentes. Pero miren lo que Dios nos habla. Ya el tiempo se me fue, pero por ejemplo en Proverbios, otra mezcla, se nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A la gente no le gusta oír la palabra de Dios, oír mensajes de la palabra de Dios. Ay, qué aburrido. Ay, pero en esas iglesias donde se canta mucho, ya cuando terminan los cantos se salen en el mensaje, ya están cansados o ya no quieren oír, y que el mensaje, qué aburrido. Pero oiga, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, abominable. No es incienso agradable para Dios. Y por último, leamos Salmo 17:1, otra mezcla. Salmo 17:1. Este mensaje es principalmente práctico para nuestras vidas. Salmo 17:1. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Nuestra oración debe ser por causas justas. Está atento a mi clamor, escucha mi oración. Leamos juntos la última parte. Hecha de labios sin engaño. Hecha de labios sin engaño. Que ese incienso salga de labios de verdad. ¿Cuántos cristianos mentirosos hay? Levante la mano. No levante la mano, por favor. Pero mire, ¿cuántas veces estos labios son engañosos? Ya mentimos y ni cuenta nos damos. Y mentimos, y mentimos, y mentimos, y mentimos. Pero el salmista aquí entendía que Dios oye la oración hecha de labios sin engaño, y por eso él le pide eso a Dios y le dice: Señor, oye esta oración hecha de labios sin engaño.
No sé si usted podría decir esto, no sé si yo podría decir esto, pero hermano, qué importante que seamos personas de verdad, personas que amen la verdad, personas que no vivamos en una costumbre de mentira. Esta misma semana escuchaba de un hermano que el hijo le dijo: papá, te buscan. Ay, Dios, hubieras dicho que no estoy. Sí le dije, pero dice que te vio cuando entraste. Pero hermano, ¿cuántas veces no caímos en situaciones así? En la pura mentira. Mentiras que son mentiras blancas, dice el cristiano, hermano. Y la Biblia no habla de mentiras blancas y mentiras negras. Mentira es mentira. Y sabe que la Biblia dice tan claramente que los mentirosos no entrarán al cielo. Incluso dice que los mentirosos serán lanzados al lago de fuego. A los niñitos sí les decimos: ¿a dónde se van los mentirosos? Al infierno, dice el muchachito. Y siguen mintiendo. Y llegamos a 40, 50, 60 años y seguimos igual con la mentira. Y nos preguntan: ¿y a dónde se van los mentirosos? Al infierno. Pero seguimos en la mentira. Señor, escucha mi oración hecha de labios, sin engaño. Así que, hermano, vamos en crecimiento. Gracias a Dios, porque en Cristo hay perdón. Gracias a Dios, hermano. Y por eso les digo, hay que presentarnos a Dios con arrepentimiento, con un continuo autoexamen, con un continuo arrepentimiento. Meditar en nuestro corazón. Hoy mismo cantábamos acerca de esto: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso. Todo eso está en un salmo. Dios nos habla a autoexaminarnos. También cantamos: mi corazón oh examina hoy. También está la base en un salmo. Mis pensamientos prueba hoy, Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por senda de rectitud. Esas deben ser nuestras oraciones realmente, hermano. Señor, limpia mi corazón. Señor, y mira, hermano, realmente a veces todavía puede decir: ve si hay en mí, Señor, camino de perversidad. Como que no hubiera. Mejor: Señor, hazme consciente de esos caminos de perversidad que hay en mi vida. Señor, ayúdame. Señor, como decía el salmista en el Salmo 19, Señor, hazme consciente, déjame ver esos errores ocultos a mis ojos. Señor, hazme consciente, líbrame del autoengaño. Pero entonces, hermanos, aprovechemos que podemos quemar ese incienso agradable para Dios. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Mire qué precioso que es. Ya habiendo visto todo lo que ya aprendimos, aquí vamos a entender más. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no porque lo merecemos, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne. Sabemos que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y nadie podía entrar al lugar santísimo, pero ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aprovechando todo esto, leamos juntos el versículo 22 y tomémoslo para nuestras vidas. Leamos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está, hermano, ahí está. Tenemos entrada. Entonces acerquémonos con corazón sincero, sin mezcla, sin ninguna mezcla, allí con toda sinceridad, en plena certidumbre de fe, con nuestra fe y confianza en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección, y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Purificados los corazones de mala conciencia, estando a cuentas con Dios y a cuentas con nuestros semejantes, y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en esa oración santa, humilde, pura, sincera, ese incienso agradable para Dios. Así que, hermanos, este es el mensaje para esta noche. Leamos por última vez Cantares capítulo 3, versículo 6. Espero que haya sido un mensaje entendible.
Y principalmente, hermano, que Dios nos conceda ponerlo en práctica. Cada vez que usted ore, crea esta palabra. Dios mismo lo dice, ya lo leímos. Su oración llega hasta su misma presencia, en olor fragante, como incienso. Y pongámonos a cuentas con Dios, quitemos todas las mezclas, arrepintámonos, ordenemos nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, cambiemos nuestra forma de vida, que nuestra oración sea: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, obra. Solo ahí hay muchos motivos para orar, hermano, y de ahí van a surgir más motivos todavía. Leamos juntos, pues. Cantares capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Sahumada en incienso. La iglesia que se va en el arrebatamiento es una iglesia sahumada en incienso, olorosa a incienso, con un corazón que arde para el Señor. Que Dios nos ayude a amarle más y a desear esa comunión íntima y real con nuestro dulce y amante Salvador.